Organización Mundial de la Salud alerta sobre el avance de otra enfermedad respiratoria como consecuencia de la enfermedad COVID-19. La tuberculosis habría incrementado mortalidad a nivel mundial. ¿Qué es lo que estaría indicando la Organización Mundial de la Salud en relación a esta enfermedad crónica? En una reciente publicación de este 27 de octubre de 2022, la OMS daría recomendaciones importantes a tomar en cuenta en relación a esta enfermedad. En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos algunas pautas importantes a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacola Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 27 de octubre de 2022 en donde la Organización Mundial de la Salud estaría alertando que la tuberculosis habría incrementado en las tasas de mortalidad en relación a los años de la pandemia. ¿Cuál habría sido el impacto de COVID-19 sobre la tuberculosis? Una enfermedad importante que traería graves consecuencias en el sistema sanitario. En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior en el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es que la pandemia por COVID-19 estaría ya cerca a cumplir 3 años. Una situación importante en donde a finales del 2019 se habrían reportado los primeros casos de una neumonía típica y es en enero que se habría demostrado que el agente causante habría sido un virus, sobre todo de la familia de los coronavirus. Ante ello, hoy en día el mundo estaría enfrentando una cuarta ola por la última variante hasta el momento conocida como es la variante Omicron, una variante de preocupación que sin embargo no se descarta que aparezca una nueva variante en el transcurso del 2023. Un dato importante sería que COVID-19 estaría dejando el avance de otras enfermedades respiratorias que nosotros debemos tomar en cuenta. En relación a ello, en una publicación que habría dado la Organización Mundial de Salud, estaría alertando sobre los casos de tuberculosis. En una publicación dada este 27 de octubre de 2022, la Organización Mundial de la Salud estaría indicando que estaría incrementando la mortalidad por tuberculosis durante la pandemia por COVID-19. Según el Informe Mundial sobre Tuberculosis 2022, publicado por la OMS, alrededor de 10.6 millones de personas habrían contraído la enfermedad en el 2021, una cifra superior en un 4.5% correspondiente al 2020, y 1.6 millones de personas habrían fallecido a causa de esta enfermedad, entre ellas 187.000 seropositivas para VIH. Además, la carga de tuberculosis fármaco-resistente habría incrementado en un 3% en relación entre el 2020 y 2021, año en que se habrían detectado 450.000 nuevos casos de tuberculosis resistente a la rifampicina. Es la primera vez en muchos años que aumenta el número de personas que contraen la enfermedad y que están infectados por bacilos resistentes a medicamentos. La pandemia por COVID-19 habría causado interrupciones en los servicios de lucha contra la tuberculosis en el 2021 y habría afectado especialmente a las actividades encaminadas a controlar la enfermedad. Además, los conflictos que afectan a Europa del Este, África y Oriente Medio habrían agravado aún más la situación de los grupos vulnerables. Según el Dr. Tedros Adhanom, director general del OMS, ha señalado: si algo hemos aprendido de la pandemia es que con solidaridad, determinación, innovación y el uso equitativo de las herramientas disponibles podríamos superar graves amenazas para la salud. Debemos aplicar esas enseñanzas a la lucha contra la tuberculosis para poder poner fin a esta enfermedad que ha causado tantas muertes. Pero
Solo eso lo podremos hacer si trabajamos unidos. Debido a las continuas dificultades encontradas en relación a la prestación de servicios básicos contra la tuberculosis, y para acceder a ellos muchos casos no han sido diagnosticados ni tratados. El número de nuevos casos pasó de 7.1 millones en el 2019 a 5.8 millones en el 2020, aunque en el 2021 se habían diagnosticado 6.4 millones de casos. Estamos todavía muy por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. La reducción en el número notificado de diagnóstico parece indicar que existirían más casos no detectados sin tratar, lo cual da lugar a un incremento en las defunciones, en la transmisión extrahospitalaria de la infección y con el tiempo en el número de enfermos. Datos importantes que nosotros debemos mencionar. La Organización Mundial de la Salud en este comunicado del 27 de octubre de 2022 estaría indicando que la tuberculosis estaría incrementando en relación a la comparación entre el 2020 y 2021. Y este es un punto importante a tomar en cuenta sobre el efecto que tiene la pandemia. En este caso, un efecto indirecto. No sería relacionado directamente a que COVID-19 ha incrementado la morbimortalidad de la tuberculosis. Lo que ha hecho COVID-19 ha desplazado al servicio sanitario para que el enfoque se dé frente a COVID-19 y se ha dejado de lado los programas y los protocolos frente a otras enfermedades, en especial a la tuberculosis. Lo que ha llevado que no se haga diagnósticos, que no se dé tratamientos y que lamentablemente las personas sigan infectándose de una enfermedad que con adecuados protocolos podría controlarse. Este es un efecto indirecto de la pandemia COVID-19 sobre una enfermedad que habría incrementado no solo el número de casos, sino también el número de defunciones. La tuberculosis es una enfermedad que no solo afecta al pulmón, puede afectar a cualquier otro órgano y lamentablemente es una enfermedad que causa una mortalidad importante a mencionar. Unos datos que nosotros debemos tomar en cuenta. Organización Mundial de la Salud confirmaría que COVID-19 de manera indirecta habría incrementado los casos de tuberculosis, sobre todo tuberculosis fármaco resistente. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación de este 27 de octubre de 2022 en donde la Organización Mundial de la Salud estaría indicando que los casos de tuberculosis se incrementarían con respecto a la pandemia COVID-19. Según una publicación que habría sido dada este 27 de octubre 2022, en el informe anual 2022 para la tuberculosis, la OMS estaría indicando que alrededor de 10.6 millones de personas se habrían contagiado de tuberculosis en el 2021, una cifra superior en 4.5% en relación al 2020. Igualmente se habrían notificado 1.6 millones de personas fallecidas por tuberculosis. Lamentablemente también se habría diagnosticado que la tuberculosis fármaco-resistente se habría incrementado en un 3%, en donde se habían detectado 450.000 casos resistentes a rifampicina. La situación que habría conllevado la pandemia es que el diagnóstico, el tratamiento y sobre todo las campañas de prevención no se habían dado debido a la pandemia que habría colapsado sistemas sanitarios. Ello estaría mencionando el efecto que tiene COVID-19 sobre el sistema sanitario y cómo puede afectar a otras enfermedades. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica
y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.